Hey, muy buenas noches por la tarde con tintes de mañana para todo el mundo. Espero que estén teniendo un día fantástico y espectacular. Y pues, ¿qué quieren que les diga? Sé que he estado demasiado perdido y que hace mucho no les saco un capítulo. Y es que créanme, créanme de verdad que todo lo que ha sucedido en todo lo que ha sido el mes de abril, desde lo que es mi vida personal, laboral y hasta creativa, no, la verdad he tenido muchísimas cosas que sinceramente no saben lo contento y feliz que me pone regresar acá con ustedes, mis queridos y queridas oyentes. O sea, la verdad, algo que me estaba dando pánico es como, pana, voy a durar más de un mes sin sacar capítulo, voy a dejar a la gente sin capítulo el mes de abril. Y no, créanme que es algo que yo digo, no, eso no puede pasar. Yo por lo menos tengo que dejarles un capítulo por lo menos al mes, al menos, créanme. Y a ver, o sea, yo sé que también muchas cosas ya les he dicho, que les he vendido mucho humo, como de lo que se va a venir, que no sé qué, que si se tales, que ta. Pero es que a ver, acá entre nos, o sea, ha pasado tantas cosas que la verdad es como, pana, tengo que ponerle una pausa a esto para poderle después dedicar el tiempo que se merece para que tenga la calidad que se merece. Así que pues sí, mis queridos y queridas oyentes, la verdad estamos cerca de una DJ evolución del podcast, pero créanme que vamos a ir haciéndolo poco a poco, porque aunque créanme he estado bastante perdido con ustedes, no he dejado de pensar en ustedes, no he dejado de crear o en pensar ideas para el podcast, que de verdad, así que como les digo, no sé, estoy muy emocionado por poder hacer todo lo posible porque salga lo más pronto posible la DJ evolución del podcast, porque para mí no hay nada más emocionante y espectacular que seguir creciendo en este universo serio. Pero pues bueno, eso ya es algo que iremos escuchando y viendo con el pasar de los días y el tiempo. Además, déjenme decirles que estas semanas todo ha sido demasiado loco en el mundo, o sea, partiendo desde la muerte del Papa, que ha sido la noticia conmoción de todo el mundo, hasta al presidente de este país llamando hijo de puta o HP al presidente del Senado de la República. Yo no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí se me hace una espectacular oportunidad para... ¡Qué momento para estar vivo! Es que es más, les voy a ser muy sincero, esta es la tercera vez que tengo que cambiar la introducción, porque, a ver, la verdad, aparte de que cada día que va sucediendo, o sea, que va transcurriendo, suceden situaciones más raras y extrañas que la anterior, pues también de cierta forma aquí entre nos, pues he tenido que variar muchas veces la introducción, es porque resulta, pasa y acontece que esto en teoría tenía que haberse subido durante Semana Santa, y como podemos verlo y escucharlo, pues eso no sucedió. Entonces pues ya se lo imaginarán. Recuerden que si es la primera vez que escuchan un capítulo de ¿Qué cosa sería Trip? Esto es un espacio sonoro que tiene como fin ser una experiencia auditiva que les va contando cosas como si fuera un programa de radio, y nadie sabe lo que se les puede venir en cada episodio. De hecho, para el día de hoy venimos con dos increíbles y fantásticos temas que posiblemente vaya a dividir en dos, pero eso no va a quitar el hecho de que vayan a ser un solo capítulo y sea un tremendo capitulazo. Pero bueno, en primera instancia, como primer tema, como primera parte de este capítulo, venimos a hablar sobre gente honrada que trabaja día a día por los colombianos, que siempre argumentan, estudian y se preparan para sacar adelante al país, que son seres ilustres que representan a todos los y las colombianas, siempre abiertos al debate y a la construcción de un mejor mañana. Ay, ajá.
O bueno, eso se supone. Y la verdad todos sabemos que, por ejemplo, esta Semana Santa que pasó, estas pobres almas torturadas por tanto trabajo duro y arduo decidieron que se merecían la semanita entera para no trabajar. Y eso sí, todo muy bien remunerado y bien delicioso. Tanto así que para hacer las vacaciones redondas y completas se tomaron el lunes de después de Semana Santa como día de la familia. Pero vale, ya para eso lo vamos a escuchar un poco más adelante, se los voy a tratar de explicar. Y pues yo diría que por esta microintroducción que les digo y por el título de este capítulo, pues ya se imaginarán a qué personajes y a quiénes me estoy refiriendo. Como segunda parte, vengo con algo interesante. De hecho, se me hace muy curioso este tema, ya que habitualmente cuando les digo, pues, no sé, cuando yo hablo con la gente de pana, yo tengo un podcast, no sé, es muy curioso que habitualmente en muchas y varias ocasiones, pues las personas logran asumir, o aparte de asumir, también tienen como una idea preconcebida de lo que puede ser mi podcast. Así no les haya dicho nada, pues ya la gente tiene como una idea preestablecida. Así que pues efectivamente, mis queridos y queridas oyentes, para la segunda parte de este interesantísimo capítulo hablaremos sobre los podcasts en general. Pero ya para eso, pues como les digo, lo iremos escuchando y como les dije, posiblemente sea para una segunda parte. Recuerden que les habla Felipe Sierra y que pueden seguirme en Instagram como @quecosaseriatrip y que también me encuentran en otras plataformas y redes sociales. Por ejemplo, por ahí tenemos un TikTok que anda rondando en el tiempo-espacio, que pues no muevo mucho, pero hey, en algún momento tengo que retomarlo. Y también pues me encuentran en otras plataformas de audio como Spotify, Spreaker, iVoox, Apple Podcast y quien quite en un futuro podamos llegar a otra plataforma de audio. Pero bueno, ya dejando tanta cháchara de por medio, sean todos, todas y todes bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Qué Cosa Seria Trip. Bueno, mi gente, después de toda esta introducción que tuvimos, efectivamente, como primera parte del episodio, hablaremos sobre nuestros honorables parlamentarios, nuestros queridísimos e ilustres congresistas, cosa que insisto, qué gracioso y absurda es la situación de que el presidente del país llame HP al presidente del Senado de la República, porque pues a ver, para esta situación me acuerdo mucho de una frase de Jaime Garzón, que de cierta forma encaja pues más o menos para esta situación. Y pues a ver, la frase es la siguiente, abro comillas: este país se escandaliza porque uno dice hijueputa en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limosna. Eso sí, no, eso es folclore. Cierro comillas. Y es que pues, si nos ponemos a pensar, dentro de toda esta situación es algo que pues en un punto es verdad que ni es relevante para el debate público sobre la consulta popular, pero es que acá sí existe una realidad de falsa moral donde sí se escandalizan por decir groserías, pero hay otros actos que son hasta incluso peores y son muy normalizados. Pero a ver, es que o sea, hay que entender la situación y el contexto mundial también de cómo se está manejando toda la sociedad actualmente. O sea, si miramos actualmente la tendencia del mundo, es que es muy común que algunos jefes de estado pues sea muy normal y sí, típico que de ellos digan groserías o palabras o burlas, que es como, bueno, hey, gracioso que lo diga un jefe de estado, ¿entienden? Y pues a ver, no digo que esté bien ni mal, porque pues a fin de cuentas, pues eso es el segundo punto que ya iremos más adelante. Pero para poder entender este punto al que quiero llegar, es que a ver, si miramos, qué sé yo, presidentes como por ejemplo Donald Trump, pues a ver, o sea, si nos ponemos a pensar, literalmente hace unas semanas atrás dijo explícitamente en una burla por el tema de andar poniendo aranceles a cualquier país que se le diera la gana, pues terminó haciendo una burla de que pues con cualquier país que quiera sentarse a negociar con él, pues prácticamente tiene que hacerlo para besarle el culo. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir.
Y sí, o sea, obviamente es gracioso que el presidente de los Estados Unidos se burle de los aranceles y de toda esa mondad diciendo que ahorita le están besando el culo. Pues a ver. Ya sabemos y conocemos a Donald, tampoco es tan raro este tipo de situaciones. Y es que aquí viene la otra situación, porque por ejemplo, pues viendo la situación de, qué sé yo, de este lado del charco tenemos por ejemplo a Javier Milei, el presidente de Argentina, que es muy común, es muy común que tenga su frase icónica de zurdos de mierda. Pero es que la cosa es que o sea, Javier Milei en un punto va mucho más allá de todo eso, porque por ejemplo actualmente con la coyuntura del Papa, por ejemplo, por allá en 2018, a ver, qué sé yo, en Twitter, Javier Milei en 2018 aseguraba que el Papa era un zurdo hijo de puta. O también, por ejemplo, en 2020 lo llamó un imbécil, que era un representante maligno que profesaba el comunismo y eso iba en contra de las sagradas escrituras. ¿Qué? Este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. What? What the fuck? Claro, cabe recordar que ya pues para este punto que a día de hoy es presidente, sí efectivamente el Papa Francisco lo perdonó, hicieron las paces, si no estoy mal por allá en 2024, o sea, sí, toda esta cosa, sí, ahorita todo muy bonito y toda la vuelta, pero es que este es el punto, y es que en un punto pues nos estamos escandalizando porque pues un presidente, un jefe de estado dice una grosería, y pues a ver, para mí eso no es escandaloso frente a muchas otras cosas que sí pueden ser mucho más escandalosas. Pero aquí llegamos al segundo punto, que es lo que les quiero tratar de hablar, de que llegan como, ok, para ver todo el panorama completo, porque pues obviamente decir groserías es algo que es muy común, o sea, pues incluso más allá de groserías, decir palabrotas en sí es algo que es muy común en nuestra sociedad, es algo que es muy normalizado o escuchado en el día a día. Obviamente uno no se la pasa escuchando 24/7 a cada momento una palabra con una grosería acompañada, pero sí sucede. Pero pues es que la cosa con todo esto es que pues a ver, hay que también ser conscientes de que pues estos personajes que están haciendo este tipo de comentarios pues son nuestros jefes de estado. O sea, son nuestros presidentes, y yo sé que por más burla mundial que puedan llegar a ser nuestros jefes de estado, pues a ver, o sea, no quita el hecho de que pues bro, eres el presidente. O sea, sí, o sea, es que obviamente tampoco es como que sea cualquier cargo, porque pues un presidente es un presidente, y esto ya lo digo más allá de si es Petro, si es Milei, si es Trump. La verdad, aquí en este punto no hay presidente que se salve, pero esa es la cosa, pana, eres el presidente, ¿entiendes? O sea, ¿tú qué diablos estás haciendo llamando públicamente a HP al presidente del Senado? O sea, ¿tú qué estás haciendo? Porque, o sea, creo que la verdadera reflexión es incluso lo que viene para toda esta parte del capítulo, porque la idea es que cuestionemos a todas nuestras figuras políticas, y sí, un jefe de estado es supremamente importante criticarlo y juzgarlo porque es poder, y siempre hay que ser críticos con el poder, pero es que la cosa con todo esto es que también hay que ir en muchas más ocasiones más allá del jefe de estado. Y pues a ver, a día de hoy, y mucho más con este gobierno, es muy común que se centre todo el foco mediático en el jefe de estado, pero es que verdaderamente para la política colombiana pues en sí no solo dependemos o no solo consta de las decisiones del presidente y de lo que quiere hacer, no, o sea, eso no funciona así, porque existe una rama legislativa que es de la cual vamos a hablar el día de hoy, porque aunque en la teoría un presidente es la representación de su pueblo y toda esa cosa bonita y romántica que hay de por medio, pues obviamente también va a existir lo que es la oposición, que es pues las personas que no se sienten representadas con el actual gobierno.
Bueno, la cosa con todo esto es que en el Congreso, lo que es el Senado, se supone que ahí en ese espacio se encuentran todos los representantes de todas y todos los colombianos, ya que pues como este país tiene una gran variedad desde las posturas e ideologías políticas, también existe una gran diferencia étnica, diferencias religiosas, diferencias culturales, o sea, prácticamente el Senado, el Congreso es la verdadera representación del pueblo colombiano. Entonces pues ahora sí, si su merced de verdad no le queda pues muy claro como todo esto que le estoy charlando, le estoy hablando y quiere profundizar un poquito más acerca de todo esto, pues vean que me puse a chismosear y encontré este video que es del Congreso, y pues este video va dirigido para niños, así que según mi lógica, si este video le explica a los niños que pues sí, son niños, pues yo creo que quedará muy claro todo este tema de cómo funciona la rama legislativa en Colombia y de cómo pues está compuesta y toda esa monda, ¿no? A ver, eso sí, antes de ponerles el video, primero pido disculpas porque yo algo que no entiendo, jamás voy a entender, es porque siempre que se trata de hacer un producto para niños, se le pone esa vocecita chillona pues a los productos que son dirigidos para niños. La verdad yo jamás he entendido el por qué tienen que literalmente tener esos personajes, esa vocecita super chilloncita, pero no sé, o sea, la verdad no entiendo. Pero bueno, a ver, espero para ustedes se escuche bien, les quede claro y ya, así que sin nada más que decir, ponémelo DJ. Pues bien, existe un lugar diseñado para que realices tus ideas sobre un país mejor. Sí, el Congreso de la República. Esta es una herramienta muy importante dentro de una democracia. Seguro habrás oído cosas sobre la democracia. Muchos hablan de ella, pero a veces no se le comprende. La democracia nos permite escoger a quienes se encargarán de dirigir nuestro país. Esto lo hacemos mediante el voto popular. Y los elegidos por mayoría de votos deben actuar según lo indica nuestra Constitución Política y las leyes. ¿Y dónde se hacen las leyes? De las leyes se encarga la rama legislativa, que es una de las 3 ramas del poder público en Colombia. Allí está el Congreso de la República. Es muy importante porque representa al pueblo. El Congreso está compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. En el Congreso se crean y se aprueban las leyes que todos los colombianos debemos cumplir. Leyes sobre la salud, la educación, el ambiente, la cultura, la paz, el trabajo. Las leyes buscan mejorar la vida de todos. Sé que sí es difícil escuchar esa vocecita y la verdad, si de casualidad quieren ver el video con la animación y toda la cosa, pues lo encuentran como Bienvenida Congreso para Niños y pues ajá, ya prácticamente yo diría que medianamente pues ya está clara esta información. Pues obvio dentro de este video, como es dirigido para niños, suena muy lindo, adorable la situación, o sea, como pues vamos a mejorar el país, vamos a cambiar como todo este sistema que está mal, vamos a hacer todo lo posible porque en este recinto donde se dictan nuestras leyes podamos tener una Colombia mejor, con un futuro que pueda tener una vía de desarrollo de toda esa mondad posible, porque es que yo la verdad suena bonito, es que en serio, suena bonito, pero es que a ver, vamos a ser realistas y ahora sí, vamos a hablar sobre lo que nos atañe y es sobre nuestros hermosos, amados e ilustres congresistas. Bueno, ya sabiendo lo que es en teoría las labores de un congresista, ahora miremos cuánto trabajan estos seres honrados, inteligentes, respetables y correctos congresistas, que según el artículo 138 de la Constitución Política, que dice lo siguiente, abro comillas, el Congreso por derecho propio se reunirá en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre. El segundo periodo iniciará el 16 de febrero y concluirá el 20 de junio.
cierro comillas. Eso en pocas palabras nos dice que en periodo legislativo por sesiones ordinarias trabajan alrededor de 9 meses. Y claro, también existen las sesiones extraordinarias, pero ya eso depende de si es convocada por el gobierno nacional o no. Pero bueno, ya ahora sabiendo cuánto más o menos, diría mucho menos que más de lo que aparentan, pues trabajan nuestros amados congresistas. Ahora, es importante conocer cuánto es su sueldo. Y es que pues, o sea, ya sabiendo que un congresista trabaja 9 meses al año prácticamente, yo diría que pues se gana un buen sueldo ahí normal, ¿no? ¿No? Algo anda mal. Bueno, pues actualmente, en este momento, un congresista gana 48.142.046 pesos mensuales. Sí, mis queridos y queridas oyentes, una ilustre congresista gana mensualmente 48 millones facilito. Ahora bien, si su merced quiere ser aquí un chismoso como yo y saber cuánto gana un colombiano promedio con un salario mínimo legal, pues vean que sin auxilio de transporte el salario mínimo queda en 1.423.500 pesos. Y con el auxilio de transporte, que son 200.000 pesos más, esto hace que quede en 1.623.500 pesos. Y por si su merced es de otro país y quiere hacer la conversión en dólares, pues en este momento un dólar equivale más o menos a 4.200 pesos. Entonces, ya saben que un congresista gana mensualmente 48 millones y trabaja prácticamente 9 meses al año. Y también hay que ser sinceros de que más allá de ser una burla más para el país, se supone que lo que se supone que es el Congreso es un espacio donde se deciden las leyes, donde se intenta que exista un mejor mañana para Colombia y todos los habitantes de estas hermosas tierras. Pero no, la verdad de este lugar que se supone debe ser respetable y honorable, no, sinceramente habitualmente suceden o ocurren cosas que hace que todo el mundo se ría y se burle de todo esto, porque pues a ver, a fin de cuentas sigo insistiendo, este lugar es donde se hablan y se miran lo que son las leyes, las reformas y distintos proyectos para que el país pueda seguir avanzando. Y es que en un punto estamos hablando del Congreso de la República, este lugar que prácticamente ha tenido situaciones así súper absurdas de como por ejemplo, qué sé yo, intentar ser pet friendly para que traigan a sus mascotas al Congreso y terminen metiendo un caballo a la plenaria, o qué sé yo, que por ejemplo, como les dije hace un ratico, que se tomen la Semana Santa completica porque sí, o sea, según el argumento es que no había trabajadores de planta porque se les otorga 3 días de vacaciones anteriores a los festivos de Semana Santa. Y aparte de todo esto, también casualmente dijeron que habrían cortes de energía programados para las fechas en que los legisladores no estaban. Y casualmente para la Cámara de Representantes, o sea, casualmente la Cámara de Representantes, para terminar de ponerle la cerecita al pastel en la Semana Santa, pues se tomaron el lunes 21, que fue después del domingo de Resurrección, como día de la familia. O sea, la verdad, si ustedes se ponen a pensar en un punto, la verdad, yo diría que si así como se esfuerzan los congresistas por conseguir estos descansitos como para sacar proyectos o debatir cosas que en verdad tengan una prosperidad para el país, pues estaríamos en una Colombia muy diferente. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Vale, mis queridos oyentes, ya después de escuchar todo esto acerca de que pues un congresista, y lo sigo diciendo y lo voy a repetir las veces que sean necesarias, trabaja 9 meses y gana 48 millones, pues ahora sí vamos con el tema importante, y es que como pueden evidenciarlo, la diferencia salarial entre un congresista y una persona que gana el salario mínimo del país es completamente absurda, es abismal. Y lo curioso de todo esto es que en
sí nos venden la idea de que nosotros somos los jefes del Congreso, porque los elegimos y son nuestra representación, y que pues además de todo esto también tienen órganos de control que evitan que hagan sus torcidos, pero aún así lo siguen haciendo y se ríen en la cara de todos nosotros. Y bueno, pues a ver, verdaderamente nos damos cuenta que un congresista hace lo que se le da la gana, y bueno, puede que tal vez algún día muy lejano le llegue la justicia, pero pues a ver, o sea, prácticamente estas personas hacen lo que se les da la gana, tanto así que... A ver, cuando hablo de congresistas, no me voy a referir a un congresista en particular, no me voy a referir a un partido en particular, porque la verdad no hay congresista y no hay partido político de que se salve, porque cuando se sacan los proyectos para, por ejemplo, bajar el salario a los congresistas, hay muchos que argumentan y justifican que sus gastos no les da lo suficiente para vivir, y que si les bajan ese sueldo, pues prácticamente van a estar en la inmunda. Es que es más, no por nada es que este proyecto de bajar el salario de los congresistas se ha presentado en más de 10 ocasiones, y siempre termina hundido y caído el proyecto. De hecho, habitualmente esto es muy común, que en el Congreso, qué sé yo, hayan cierto tipo de proyectos que pasan muy rápido, pasan en un tiempo incluso hasta que puede ser considerado récord. O sea, hay proyectos que pasan muy rápido y van volando, pero curiosamente hay otros proyectos que se presentan una y otra vez que parece que al final como que sí se puede aprobar, pero no, siempre terminan hundidos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, tomemos de ejemplo el tema de la legalización y la regularización del cannabis, que es un proyecto que se ha presentado en muchas ocasiones y siempre termina caído. Incluso el año pasado, si no estoy mal, o bueno, la penúltima vez que se pasó el proyecto, estuvo muy cerca y al último pues terminó cayéndose y hundiéndose por falta de quórum en los votos, si no estoy mal. O sea, es muy común todo esto, pero lo curioso y divertido y gracioso de todo esto es que yo no sé si ustedes sabían esto, pero el año pasado, por ejemplo, en el año 2024, se hizo la ley para la regularización de los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores. Y pues vean qué casualidad, cómo es la cosa de extraña, peculiar en la vida, de que justamente cuando pues en esas épocas que se estaba llevando el debate para esta regularización, pues justamente, precisamente en el panorama apareciera una empresa tabacalera que con la más humilde intención invitó a 12 congresistas a Suiza para que conocieran la empresa y vieran cómo funciona todo eso. Y pues a ver, o sea, obviamente la empresa tabacalera de Suiza hizo todo esto sin ninguna intención negativa. O sea, obviamente no trataban de hacer lobby para que el proyecto tuviera sus votos positivos, que pues obviamente, claro que no, o sea, eso no pasa acá en el país, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, si quieren saber un poquito más acerca de lo que sucedió con este tema de esta invitación a Suiza por parte de una empresa tabacalera, pues escuchemos el siguiente clip de Noticias 1. Una de las mayores multinacionales de cigarrillos del mundo, la Philip Morris, invitó a 12 congresistas colombianos a un viaje a su matriz en Suiza en momentos en que aquí se debaten dos proyectos de ley que podrían afectar sus intereses económicos. Gustavo Monge. Mónica, de los 12, 4 aceptaron la invitación, a pesar de que estos parlamentarios tendrán que dar su voto positivo o negativo sobre la regulación de la venta de cigarrillos electrónicos. Luego de que preguntáramos a los políticos, el viaje se deshizo. Este es el centro de desarrollo de la Philip Morris en Neuchâtel, Suiza. Allí la multinacional del cigarrillo tiene un centro de estudios para su producto más novedoso, el cigarrillo electrónico, alternativa al cigarrillo tradicional y del que se dice es mejor para la salud. Para que se ubiquen en el tiempo-espacio, este clip que acaban de escuchar pues salió el 4 de marzo del 2024. Y claro, como pudieron ustedes evidenciarlo y escucharlo por ustedes mismos, después de que salió la noticia, estos pobres congresistas no pudieron tener este magnífico viaje. Pero no obstante, 2 días después, el 6 de marzo, quedó aprobada la ley para regularizar los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores. Y es denso todo esto porque para esta época e incluso a día de hoy era muy común escuchar que los cigarrillos eléctricos eran muchísimo más saludables y mejores
peores para la salud que un cigarrillo normal. Pero sí ha sucedido que en todo el mundo, algo que ha hecho la industria tabacalera es que ha utilizado información engañosa, y por lo mismo, gracias a este tipo de información y todo este discurso engañoso, por ejemplo, el vapeo en adolescentes ha incrementado en los últimos años. Y es interesante porque, por ejemplo, me puse a chismosear y vean que mientras estaba chismoseando encontré un artículo de El Tiempo del año 2023, que pues para entender esa época, primero pues obviamente fue mucho antes de que se hiciera toda la ley de regularizar los vapos y todo eso, y también pues en un punto pues estaba como hasta ahorita naciendo como este auge o moda por fumar o vapear, por decirlo de alguna forma. Entonces pues bueno, resulta, pasa y acontece que en el 2023 en Colombia se habían reportado 245 casos de enfermedades asociadas al vapear, y además habrían 59 muertes que también tendrían relación con todo esto que les estoy diciendo. Y es que, a ver, la verdad, obviamente que sí era necesario que se hiciera una regularización a los vaporizadores, porque era muy común que menores de edad tuvieran el acceso a ellos y otras muchas cosas más, pero es que también hay que tener como el contexto y también ser muy críticos correspondiente como a lo que verdaderamente el Senado aprueba y que no aprueba, porque pues es que, a ver, en un punto con toda esta situación es que tú te vas dando cuenta como de, ok, o sea, porque por un lado justamente sale una invitación a que vayan a una empresa tabacalera en Suiza, y pues justamente tan rápido sea el debate que incluso 2 días después del escándalo ya se cierre todo el tema porque ya quedó aprobada la regularización, ¿no? O sea, lo que yo quiero tratar de decir con todo esto es que verdaderamente cuando el Congreso le dé por aprobar algo, hay que también ser conscientes de que pues sí, más allá de que sí sea necesario que se necesite dichas regulaciones, también ver qué hay de por medio con la intención de que primero pase tan rápido y sin problema, y saber si verdaderamente lo están haciendo porque es un beneficio para los colombianos y no porque tienen un beneficio propio, que tengan un interés así como de, bueno, esto es para mí y ya está, y verdaderamente no piensen sino en solo ellos mismos y no en lo que verdaderamente importa, que son los colombianos y las colombianas. O sea, es que pues a fin de cuentas sabemos cómo es la historia del país, ¿no? Y es que habitualmente hay que rezar y rogar que cada vez que haya un avance o proyecto o algo en el Congreso, pues no tenga que tener los típicos entramados de corrupción, donde pues habitualmente, por no decir que casi siempre, hay muchos favores políticos y hay demasiado lobismo en el panorama. Ahora bien, mis queridos y queridas oyentes, para ya ir finalizando con este tema de nuestros amados parlamentarios, voy a explicar algo importante que he dicho en algunas ocasiones en este episodio y ahora se los voy a explicar, y me refiero al término lobby o al lobismo. En esta parte del capítulo les explicaré qué es y en qué consiste ser un lobista. Para esto voy a contarles un poco de mi vida. Resulta, pasa y acontece que una vez en una clase de la universidad, un profesor comenzó a explicarnos cómo funciona el lobismo, con mucho entusiasmo. Entonces nos decía lo siguiente, tomaba como ejemplo el Cerrejón de La Guajira. Si no saben qué es esto, es de las operaciones mineras de exportación de carbón al cielo abierto más grandes del mundo. La cosa con todo esto es que primero es un ejemplo, no digo que sea así tal cual la situación que nos plasmó ahí, pero pues a ver, o sea, sí es importante también recordar que el Cerrejón sí ha afectado en muchos derechos fundamentales a las personas que viven a sus alrededores, desde un daño ambiental hasta afectaciones de salud y en su calidad de vida. Pero retomando con este ejemplo que comentaba mi profesor, pues a ver, resulta que así como puede que, qué sé yo, sea el Cerrejón en La Guajira, también podría ser una empresa de explotación minera en un páramo. Entonces pues sí, o sea, para que quede claro eso, puede ser cualquier tipo de situación. Pero bueno, retomando con el ejemplo, supongamos que estas empresas
empresas o esta empresa que quiere hacer lo mismo que viene realizando en otros países, que es la explotación minera en esta ocasión, o bueno, no sé, o sea, más allá de una empresa minera también puede ser en el ejemplo, qué sé yo, una empresa tabacalera, no sé, o sea, a ver, bueno, está bien, creo que ya es hora de dejar de dar otro tipo de ejemplos y centrarme ya en el punto. Pero bueno, a ver, retomando, el profesor nos explicaba que la empresa dueña del Cerrejón, qué sé yo, querría ampliar la mina o por ejemplo quería comenzar a hacer el proyecto de la mina en ese lugar, en ese espacio. La cosa con todo esto, que yo me acuerdo como lo que nos decía el profesor, es que pues a ver, ya prácticamente estaba ya todo listo para hacer lo que fuera el proyecto. Si ya fuera una ampliación de la mina o incluso crear la propia mina, pues ya es como una decisión como de la población local, por decirlo así. O sea, por ejemplo, ya está como todo el tema de la inversión extranjera, ya tienen como todos los papeles, o sea, está prácticamente ya todo listo para que se pueda tener el proyecto en luz verde y se pueda ya empezar de una, ¿sí? Entonces, la cosa con todo esto es que pues obviamente se necesita el permiso de las personas locales porque pues obviamente van a ser las principales personas afectadas por todo esto. De hecho, si tengo compañeras de la carrera que estuvieron conmigo en esa clase y quiere dar exactitudes, pues obviamente se les agradece demasiado. Pero bueno, tratando de continuar con todo este ejemplo, pues bueno, así como yo les digo, pues más o menos lo que nos decía el profesor es que pues obviamente el gobierno nacional siempre está encantado de que haya inversión extranjera, así que pues obviamente va a ser una empresa que tiene, supongamos, todos los papeles, tiene todos los permisos, tiene todo lo que se necesita, pero pues necesita lo más importante, que es como el aval de la comunidad, de la gente que vive ahí a sus alrededores. Entonces, para poder hacer todo esto, aquí es donde aparece nuestro amigo lobista. Y bueno, pues como tal, la labor que tiene un lobista en esta ocasión, por ejemplo, en este ejemplo en específico, sería ir hacia la comunidad, hablar con la persona que representa a la comunidad y venderle, o sea, explicarle cómo es el proyecto, comenzar a vendérselo, decir, mire, este proyecto va a traer beneficios en tal, posiblemente pues va a tener ciertos problemas en que tinique tales, o sea, más o menos va a comentarle el proyecto, pero asimismo, como le está comentando todo el proyecto, puede que llegue en algún momento un punto donde, qué sé yo, de toda esta explicación de cómo va a ser este proyecto que va a generar ciertas problemáticas en su comunidad, pues asimismo, pues si la comunidad o bueno, el representante de la comunidad está de acuerdo con esto, pues el proyecto, en sentido de agradecimiento por haberles permitido estar ahí, pues qué sé yo, les promete que les va a construir 2 colegios y un hospital, ¿sí? O sea, para que nos hagamos a la idea, ¿sí? O sea, como pues claro, obviamente ya la persona de la comunidad obviamente una comunidad siempre va a tener la necesidad de tener una mejor infraestructura, ya sea en una infraestructura educativa o algo tan importante y necesario como lo es un centro médico. Entonces pues obviamente por ese tipo de situaciones obviamente es como pana, ya la comunidad acepta, les dan su hospital, les dan sus colegios, ellos hacen su mina a cielo abierto y ya todos felices, todos contentos, ya todo el mundo gana y la buena. Bueno, ojalá fuera así como tan idílico y hermoso como lo explicó el profesor, que reitero, si alguien quiere darme como acotaciones de esa clase, yo encantado, porque es que, créanme, yo lo recuerdo así, me acuerdo que así lo explicó de como pana, sí, todo lindo, todo feliz, porque pues obvio la comunidad súper contenta porque les dieron un hospital que no tenían. Obviamente, ¿no? Pero pues es que la cosa con todo esto es que hay muchos factores que a la hora de la verdad pues ya es como más complicado, porque hay circunstancias y situaciones donde suceden como qué sé yo, que la otra parte sí cumple con su parte del trato construyendo un edificio, un hospital o un colegio, pero qué sé yo, hay un problema en el cableado y no funciona la interfaz eléctrica y no hay luz, que sucede muchísimo, o también que los materiales de construcción son tan baratos que en X cantidad de tiempo corto va a terminar deteriorado y se va a caer o muchas cosas, o sea, es que verdaderamente hay muchas cosas que están sujetas a todo este tipo de situaciones que es como
raro, complicado. Y bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? Puede que tal vez yo sea un cansón, un resentido social y posiblemente no vea los beneficios del lobby, y tal vez sea yo que estoy loco y rayado con eso, y tal vez sí, sea un cansón, y puede que sí. Pero bueno, para poder entonces darles otro panorama de lo que es el lobby, pues bueno, para poderlos explicarlos, pues a ver, vamos a ir a ir directamente a explicar como tal en qué consiste el lobby. Así que pues me puse a chismosear una página que encontré en internet que se llama Instituto Anticorrupción, que según estuve chismoseando es una organización sin ánimo de lucro. Entonces pues bueno, la cosa con todo esto es que voy a abrir comillas para leerles lo que es el lobby o el cabildeo según el terminología colombiana. Así que abro comillas. El cabildeo o lobby, por su origen anglosajón, se refiere a la práctica mediante la cual diferentes actores buscan influir sobre quienes toman decisiones públicas en beneficio o representación de sus intereses. Cierro comillas. Y listo. Puede que ahora sí, después de explicar realmente lo que es el lobby o el cabildeo como tal, ustedes pues ya tengan como una idea más clara, como un panorama más específico. Pero obviamente, ahora ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con los congresistas? Vale, mi gente bella, cuando les hablaba de los congresistas, les hablé acerca de cómo estos en muchas ocasiones pasan ciertos proyectos con muchísima rapidez y de cómo otros los hunden sin duda alguna. Como ya les di el ejemplo de lo que es el proyecto para que se reduzca su salario, que pues obviamente, reitero, es un proyecto que se ha presentado en más de 10 ocasiones y siempre termina hundido. Bueno, el motivo del por qué quería hablarles de los congresistas es porque ya hace casi más o menos un mes, o bueno, hace ya más de un mes, dependiendo de cuando ustedes escuchen este capítulo, pues se hundió la reforma laboral, la tan controversial reforma laboral, que ha tenido más foco mediático acerca de la polarización entre estar a favor del gobierno o a favor de la oposición, que en vez de centrarse en lo que verdaderamente importa, y es que lo que verdaderamente debería estar en el foco mediático son los trabajadores afectados, porque es que para el debate público la gente nunca importa. O sea, en esta ocasión o en esta situación, o como siempre sucede, pues verdaderamente aquí lo que es más relevante es saber si tú estás a favor de la reforma por estar a favor del gobierno o estar en contra del gobierno o lo que sea, pero no verdaderamente hablar de lo importante que son las personas afectadas con el tema de la reforma laboral. Y es que sí, verdaderamente a mí lo que me vino a motivar a hablar acerca de los congresistas es que prácticamente hunden como si nada proyectos como la reducción de su salario o la reforma laboral, y luego tú los ves dando clases de moralidad de cómo trabajan y se esfuerzan súper duro así cada día, desviviéndose, diciendo que luchan por una Colombia mejor, porque el país tenga un verdadero futuro, mientras que verdaderamente tú te das dando cuenta que lo que hacen en sí es solamente pasársela todo el día en Twitter y en redes sociales. Y es que lo que a mí más me impresiona de todo es que en serio el discurso mediático se queda solo en que se cae la reforma laboral porque es la reforma de Petro, pero nadie hace escándalo por la noticia, por ejemplo, que reveló el medio independiente Vorágine, que si su merced no sabe de cuál noticia me estoy refiriendo, pues bueno, resulta, pasa y acontece que Vorágine, el medio independiente, reveló que un lobista de la ANDI estuvo operando en el Congreso en contra de la reforma laboral. Así que bueno, ya vamos entendiendo cómo es más o menos de escandaloso el titular. Pero vamos a hablar, antes de ir a hablar y contarles más o menos de cómo es toda esta noticia, pues bueno, vamos a explicar cuál va a ser la dinámica a continuación de todo esto. Primero, pues voy obviamente a contarles, a explicarles la noticia, y de eso, pues después de leerles, porque eso sí me la voy a pasar leyéndolo para que ustedes pues puedan como tenerlo claro. Aparte de todo esto, pues al finalizar de toda la lectura y de toda la explicación de la noticia, pues voy a dar mi opinión. Ahí sí verdaderamente voy a hablar de lo que yo pienso y lo que yo creo, pero pues bueno, antes de ir con todo eso y de empezar directamente con la noticia, pues pienso que es muy
importante saber primero qué es la ANDI. Así que bueno, para saber primero qué es la ANDI me dirigí a su página web y encontré en el quiénes somos lo siguiente, así que abro comillas. La Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, es una agremiación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Cierro comillas. Ahora bien, ya que conocemos a los amigables y para nada corruptos morales de la ANDI, resulta que Vorágine el pasado 6 de abril publicó fotografías y explicó cómo fue la función de un lobista de la ANDI contra la reforma laboral. Bueno, este personaje en cuestión se llama Juan Arturo González Rojas, un hombre que hace parte de la vicepresidencia jurídica de la ANDI. Resulta que Vorágine en este artículo, que la verdad les recomiendo muchísimo que lo vean, para que vean directamente cómo fue el accionar de este lobista y aparte vean las fotografías que revela Vorágine para que pues entiendan todo esto de una mejor manera. Resulta que en las fotografías que muestra Vorágine se ve a Juan Arturo González en el salón elíptico del Congreso, sosteniendo diferentes papeles, múltiples documentos en la mano y casualmente estaba hablando con Carolina Arbeláez, una representante de Cambio Radical. Cabe destacar que estas fotos fueron tomadas el 8 de octubre de 2024 y de hecho en una de las fotografías se logra evidenciar que hay un documento que sostiene nuestro ilustre abogado que se titulaba Proposición Modificatoria y se trataba sobre el artículo 62 de la reforma laboral. Ahora bien, primero, para que entiendan esto bien, una proposición es una propuesta presentada por un congresista para ser discutida con el fin de modificar lo consignado en un proyecto de ley. Ahora bien, voy a abrir comillas para leerles lo que dice el artículo de Vorágine para saber en qué consistía el artículo 62. Así que abro comillas. El proyecto de ley gubernamental buscaba eliminar la posibilidad de que los empleadores establecieran normas especiales, diferencias salariales o beneficios en favor de los trabajadores no sindicalizados. En algunas empresas se ofrecen incentivos para que los trabajadores no se sindicalicen, lo que el gobierno entendía como una práctica antisindical. Después de que Arbeláez y González fueran captados en las fotografías, ella radicó la proposición. Eso se puede comprobar gracias a un sello que estampó la subsecretaria general de la Cámara de Representantes en el documento. La radicación se hizo a la 1:03 p.m. del 8 de octubre de 2024 y también contó con la firma de Víctor Manuel Salcedo, empresario y representante de la Cámara del Partido de la U, cercano a Dilian Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca. Cierro comillas. En serio les recomiendo muchísimo que se lean este artículo de Vorágine, porque en un punto nuestra querida Carolina Arbeláez cuenta su versión de los hechos, que dentro de todo es importante conocerlos. Siempre es importante conocer las dos versiones, así que les recomiendo mucho que se lean el artículo para saber qué dijo la congresista del partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, sobre todos estos hechos. Pero algo que también me parece muy interesante y relevante poner que dice pues el artículo de Vorágine es lo siguiente, así que nuevamente vamos a abrir comillas para que entiendan esta importante información que yo dije, ¡hey! Esto no se me puede pasar por alto, así que abro comillas. La representante Arbeláez fue financiada en su campaña al Congreso por empresas que hacen parte de la ANDI. Postobón le donó 70 millones de pesos y Bavaria 45 millones. Ambas compañías están agremiadas en la Cámara de Bebidas de la ANDI. La oposición de una organización gremial a la reforma laboral fue pública. Solo por dar un ejemplo, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, dijo el 17 de marzo en Noticias Caracol lo siguiente, abro comillas entrecomillado: quedó una reforma bastante mala para los trabajadores, bastante mala para los hogares colombianos, muy en contra de los informales. Cierro comillas en general.
Entonces, posiblemente, tal vez, no fue tan de casualidad esto que hicieron. O sea, pues a ver, hay favores que siempre hay que pagarse, ¿no? No sé. Pero bueno. Algo que a mí se me hace mucho más interesante de todo esto, pues de todo esto que ya de por sí ya es muy interesante, pues son las acciones de nuestro interesantísimo lobista Juan Arturo González, ya que según cuenta Vorágine, Juan Arturo González estuvo presente el 18 de marzo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes cuando se estaba realizando un debate crucial para la reforma laboral del gobierno. Lo interesante y raro de todo esto es que en donde se iba a realizar esta discusión solo podían ingresar los representantes. Incluso lo que eran los asesores de las unidades de trabajo legislativo se les prohibió el ingreso. Y como les digo que esto es demasiado raro, pues resulta que justamente el señor González sí pudo ingresar a este espacio vedado. Y lo que es más curioso y atractivo de todo este panorama es que no solamente pudo ingresar a un espacio vedado donde prácticamente solo podían ingresar los representantes, sino que también, para ponerle la cerecita al pastel, es que justamente ese 18 de marzo, fue el día que se hundió la reforma laboral, ya que la bancada a favor del gobierno y la reforma no consiguió las mayorías necesarias. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Bueno, la verdad de todo este panorama es demasiado, como ya les dije, interesante, peculiar y curioso. Y es que la verdad, como les digo, a uno lo deja pensando demasiado. A mí me tiene aterradamente intrigado, la verdad. Pero antes de que lleguemos al final de todo este asunto y de todo este artículo, que nuevamente, perdonen lo cansón, les recomiendo muchísimo que se lo lean, porque pues tampoco es tan largo, pero sí, muy recomendado que se los lean de verdad, de corazón. Pero bueno, volvamos al texto y de paso conozcamos un poquito más sobre lo que es la hoja de vida o el registro que tiene nuestro queridísimo Juan Arturo González Rojas. Así que abro comillas. El martes 1 de abril, González fue captado en la Comisión Séptima mientras se discutía un proyecto de ley referido a la licencia menstrual. El abogado también se ha opuesto a la reforma de la salud del gobierno Petro. En junio de 2023 firmó una carta titulada Propuesta de Pacto Nacional por un mejor sistema de salud en Colombia, la cual fue suscrita por exministros como Alejandro Gaviria, Mauricio Santamaría y Rudolf Holmes. El documento también contó con el apoyo de asociaciones de pacientes y fundaciones. El abogado ha hecho otras intervenciones en el Congreso. Por ejemplo, el 24 de junio de 2022 habló a nombre de la ANDI oponiéndose a la ratificación del Acuerdo de Escazú, abro comillas dentro del entrecomillado. Con la ratificación del Acuerdo de Escazú, perdemos soberanía en asuntos que hoy tiene caminos claros y expeditos de resolución en nuestro marco institucional. Sabemos que hay asuntos por mejorar, cierro comillas. Eso dijo González. González también ha representado a la ANDI en diferentes espacios como la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz en 2020, en el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en 2022 y en la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico a Asuntos Laborales. Cierro comillas. Y ahora bien, después de toda esta interesante información, la verdad, espero que les haya gustado el artículo, espero que toda esta información que les estoy contando los deje pensando demasiado porque es raro porque pues a fin de cuentas se puede hablar demasiado acerca de todo esto y créanme que hay muchas, incluso en el propio texto y artículo hay algunas reflexiones, por ejemplo, sobre el lobismo en Colombia y de cómo este tiene que regularse o mirarse con la lupa, porque pues acá es donde ya me quito el rol de periodista y entro allá directamente lo que es mi opinión, lo que yo creo y pienso, y es que pues primero que todo yo estoy muy de acuerdo que, a ver, aunque el lobby en Colombia no es algo ilegal
y es algo que ya hace parte de las entrañas de nuestro sistema, sí es algo que tiene que verse con una lupa y se debe poner atención, se debe prestar a la atención, porque es que a mí en verdad, a mí sí se me hace muy delicado que una persona que está buscando intereses de un sector empresarial, por ejemplo en esta situación como lo es la reforma laboral, pues no sé, o sea, para, por ejemplo con el tema de la ANDI, para algo que tanto que defienden y en teoría, como también dice su propia página web, están buscando un sano sistema de libre empresa, pues a ver, hay que también entender que la democracia hay que también respetarla, y también yo pienso que en esas instancias que se pueda manejar así, ya en esas instancias el lobismo, siento que la verdad ya debería ser prohibido, porque dentro de todo pues parte de lo que es la democracia es que los que se suponen son nuestros representantes pues tengan también la capacidad y derecho de decir como pana, yo represento esto y hago esto. Pues obviamente no va a pasar porque es muy idealista, pero por lo menos que verdaderamente hagan las cosas que tienen que hacer como deben ser, sin tener que tener alguna conversación o reunión con alguien que va a prometer algo que obviamente es por un beneficio o interés personal o de unos pocos, y no como es para el beneficio de todos los colombianos. Y es que pues la verdad, algo que también pienso que es como complejo de todo esto, y de corazón espero que mis reflexiones sean de su agrado y los pongan a pensar, así estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo, que por lo menos los pongan a pensar, porque es lo mismo de siempre que digo con todo el tema del contenido, o lo que se piensa o lo que se hace con redes o internet o contenido tipo YouTube o el propio podcast, que es que la verdad yo soy una persona que es muy cansona con el tipo de contenido que quiere dar o transmitir, así que lo mismo que trato de decir es como pana, en un punto, por ejemplo, con este tema de los congresistas, por ejemplo, hoy en día es muy común que el debate solo se centre en acerca de lo que es la politización y la polarización de por medio, o sea, o perteneces a un partido o no perteneces a este partido, y todo es una guerra. Pero como les digo, o sea, en un punto, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, solo importa si estás a favor del gobierno o si estás a favor de la oposición, pero no importan los trabajadores, ¿entienden? Y es que la cosa con todo esto que a mí sí se me hace muy delicado y muy importante tener en cuenta es que pues pana, se supone que el Congreso es un espacio donde se tiene que debatir, se tienen que hablar tanto ideas como tu persona individual, natural, congresista, no estés a favor, pero por lo menos des la oportunidad para que se pueda debatir, no como hicieron con la reforma laboral, que directamente es rehusarse al derecho de poder debatirla y llegar a consensos donde los dos puntos están bien. O sea, por ejemplo, digamos, en esta situación con la reforma laboral se ha presentado que, por ejemplo, congresistas que incluso estuvieron a favor y lograron el tema de que se hundiera, pues salieron a decir como no, hay puntos de la reforma que yo sí estoy de acuerdo, pero es que está mal planteada, mal hecha, y es como pana, pero entonces no era más sencillo de pronto, en vez de hundirla, dar la posibilidad para que se generara el debate, y gracias a esos debates se pudieran cambiar esos artículos que posiblemente no era el agrado de lo que representa su partido, lo que representa sus ideologías o lo que representa el sector que te votó, para directamente negarle la posibilidad a la gente de como, hey, no vamos a hacer esto y vamos a cerrar esto y ya, chao. Y es que esa cosa no debería ser así, porque reitero, es que el Congreso debe ser como es el Congreso, un espacio para debatir las leyes y las diferencias de los y las colombianas. Pero entonces aquí es donde yo digo como pana, hay que ser muy conscientes y abiertos con el tema de pensar muy bien a qué tipo de personajes les estamos votando, porque pues nuevamente, para ya finalizar con todo este tema de los congresistas y para ya ponerle la cerecita al pastel de todo esto, es que pues volvamos nuevamente con el tema de la reducción salarial de los congresistas, para que me logren entender el punto al que quiero llegar. Es que no hay congresista que no se salve, no hay partido político que no se salve, porque pues ahorita miremoslo con el tema de los polos opuestos, por ejemplo.
ejemplo. O sea, digamos que por un lado tenemos a la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico, que abiertamente ha manifestado estar en contra de la reducción salarial de los congresistas, y que en un punto es como lo comparó, o sea, para que se hagan la idea, comparó el hecho de que un futbolista gane lo que gana por el esfuerzo que hace un futbolista con lo que hacen los congresistas. Entonces es como, a ver, eso es gracioso, pero para que nos demos, para que entiendan como todo este ejemplo de que no importa los partidos políticos, por ejemplo, tenemos el otro punto de lo que es Paloma Valencia. Por ejemplo, Paloma Valencia abiertamente dijo que ella ha sido una de las mujeres que más ha estado de acuerdo con la reducción salarial de los congresistas, que ella ha apoyado los proyectos, que ella siempre ha estado ahí, pero que en esta ocasión siente que esta propuesta o este proyecto directamente está siendo impulsada por el gobierno Petro como un sentido de respuesta en venganza porque le han hundido las reformas que ha propuesto su gobierno. Y aquí es donde yo digo, pues a ver, no, porque si a fin de cuentas ya se lleva presentando en más de 10 ocasiones el proyecto de ley para que se reduzca el sueldo de los congresistas, pues a son de que ahora ya no vas a estar de acuerdo. Pero pues a ver, es que también hay que ser conscientes. O sea, por ejemplo, ahorita dentro de todo este debate de la reducción salarial, que incluso públicamente para la gente le puede parecer muy buena noticia, pero obviamente para la gente que está adentro no es buena noticia. Y hasta incluso lo han hecho ver como, hey, esto pone más trabas para que se pueda dar la reducción salarial a los congresistas. Y a lo que me refiero es que llegó ahorita la propuesta de que asimismo como se le reduzca el sueldo a los congresistas, se le reduzca el sueldo a todos los funcionarios públicos tipo presidente, concejales, alcaldes. O sea, que no sea solo para los congresistas, sino que sea para todo el mundo, o bueno, todos los que están en la rama del poder y toda esa monda. Pero la cosa con todo esto es que lo que se han salido a decir los congresistas públicamente es que con esta propuesta hace que todo se enrede y se complique mucho más. Y es que pues sigo insistiendo, a ver, hay que ser también conscientes de que estos parásitos jamás van a querer bajarse el salario y mucho menos van a quererse perder de 48 millones al mes, o sea, hasta con prima incluida y todo. O sea, es un gangazo de gangazos. La verdad, como diría una frase popular, y para ya cerrar todo este tema del capítulo, de esta primera parte del capítulo del día de hoy, definitivamente me voy a referir a esta impresionante frase popular que es de una canción, pero obviamente hasta funciona como meme y definitivamente se puede cambiar para esta situación, y es: si yo fuera congresista, viviría como ellos, jamás trabajaría y disfrutaría de lo bueno.